Pero Jesús mismo, siendo Dios, se hizo hombre y reconoció la paternidad de un hombre. Reconoció la maternidad de una mujer como tú y como yo. Carnales, terrenales, así, con defectos, con errores, con fallas. Jesús, siendo Dios, se tuvo que someter a ellos. ¿Qué tan importante es la paternidad? ¿Por qué Dios le da tanta importancia a la paternidad? Y miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 2 y 3. Tan importante es la paternidad que la Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. O sea, que si lo haces y caminas en ello, vas a obtener un resultado, vas a obtener una bendición. Y fíjense lo que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que, dice que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y luego dice, para que te vaya bien, o sea, bendición. ¿Y qué dice? Y seas de larga vida sobre la tierra. Qué cañón, que el primer mandamiento que Dios pone es que tú y yo tenemos que honrar a nuestros padres. La honra a los padres no está condicionada. Es que ¿cómo voy a honrar a mi padre que me abandonó? ¿Cómo voy a honrar a mi padre que abusó de mí? ¿Cómo voy a honrar a mi padre que se la pasó maltratando a mi esposa, a mi mamá? ¿Cómo voy a honrar a mi padre si él era esto o él era aquello? Pero les digo algo, la honra no está condicionada. La honra es un mandato de Dios. ¿Por qué? Nos conviene caminar en obediencia a estos principios, porque tienen promesas en ellos. Hay promesa, y la promesa es que si caminas en ellos, Dios te va a bendecir y Dios va a alargar tus días. Pero quiero ir profundizando un poco en esto. Y comencé diciendo, después de leer el versículo, si la paternidad no fuera una bendición, Jesús no hubiera tenido un padre. Jesús tuvo un padre y la Biblia le llama o nos muestra el nombre de ese padre que Jesús tuvo, y era José. Y quiero mostrarte algunas cosas acá acerca de la gran importancia de la paternidad. Hoy en día, entre más tú estás queriendo buscar cambio y transformación, las redes sociales están llenas de mensajes, están llenas de motivación, están llenas de buenas frases, de muchos que enseñan, que comentan, muchos conferencistas, y muchos de esos mensajes que hablan de superación, de emprendimiento, de poder tener un cambio de vida, de tener una transformación interior. Muchos de ellos que no meten a Dios o que no tienen a Dios en su totalidad, hablan de la gran importancia de lo que es tener un tutor. ¿Alguien ha escuchado eso? La gran importancia de tener un tutor, la gran importancia de tener un maestro, un coach, alguien que nos guíe, alguien que nos instruya, alguien que nos tome de la mano y nos lleve paso a paso. Los grandes hombres que han alcanzado grandes cosas, vas a darte cuenta que no solamente son ellos al frente caminando y alcanzando grandes metas, grandes proyectos y grandes cosas, sino siempre hay detrás de ellos algo que los ha hecho llegar hasta donde llegaron. Y hoy quiero hablarte acerca de la persona principalmente más importante para ti y para mí, o que debe de ser la persona más importante para ti y para mí. Y ese que es más importante en mi caso, para mí, es Jesucristo. ¿Es quién?
Jesucristo. Por eso empecé así, porque Jesucristo tuvo un padre natural, un padre terrenal. Jesucristo tuvo un padre de carne y hueso, una persona como tú y como yo, que se equivoca, que comete errores, que comete fallas. Y fue José. José fue el padre, el tutor de Jesús desde que él nació, y lo acompañó a lo largo de sus años para criarlo, enseñarlo, educarlo. Y me voy a transportar un poquito hacia la antigüedad. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esos padres y de esos tutores? Isaac, el hombre que Dios dijo que era el hombre más rico sobre la tierra, tuvo un padre llamado Abraham. Moisés tuvo como maestro al faraón y a su suegro Yetro como un gran consejero. Josué, aquel a quien Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. Josué, que fue el que conquistó la tierra prometida y llevó a todo el pueblo de Dios, después de 40 años, no poder conquistar, o más bien no poder entrar a la tierra que Dios les había prometido. Cuando salió de Egipto, Josué llevó al pueblo a entrar a la tierra de promesa. Pero Josué fue alumno de Moisés. ¿Están conmigo? No se duerman. Eliseo, aquel hombre que hizo grandes señales de parte de Dios, tuvo un gran maestro llamado Elías. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, que aún libros de historia comentan y hablan de él como el hombre que extendió el reinado y fue tan próspero. ¿Quién fue su tutor y su maestro? David, su padre. Pedro y Juan. Pedro llegó a caminar y con la sombra de él la gente sanaba. Pedro, que cuando estaba a punto de entrar al templo de la Hermosa, vio a un hombre que le pedía dinero y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Aquel hombre cojo se levantó y empezó a caminar y entró al templo brincando, saltando y danzando al Señor. Aquel hombre era utilizado por Dios grandemente. Pedro, que trajo el mensaje para que el Espíritu Santo lo recibieran los gentiles. Juan, que escribió uno de los libros más importantes de la Biblia, el Apocalipsis. ¿Quién fue el maestro de ellos? Jesús, Cristo. Él fue su tutor. Pablo. Vemos a Pablo escribiendo casi todo el Nuevo Testamento. Pablo haciendo milagros y llevando el evangelio a infinidad de ciudades. Desde la cárcel escribía cartas. ¿Quién fue el maestro de Pablo? Un hombre sabio llamado Gamaliel, uno de los doctores de la ley de aquel tiempo, como también sus maestros fueron los discípulos. Pedro, Juan, Jacobo, todos esos discípulos que caminaron con Jesús fueron los maestros de Pablo. Escuchen esto. Timoteo, el pastor apóstol más joven de la Biblia, utilizado por Dios y reconocido. ¿Quién fue su maestro? Lee un poco de Timoteo. Pablo le manda una carta diciéndole que nadie tenga en poco tu juventud. Timoteo era grandemente utilizado por Dios. ¿Quién fue el maestro de Timoteo? Timoteo había sido discipulado por su abuelita, por su mamá y por Pablo el apóstol. Vemos grandes hombres, pero no, y nos maravillamos y decimos: wow, estos cuates, esta persona, ¿cómo le ha hecho para llegar tan lejos?
Pero una de las cosas que hacen que puedas llegar lejos son aquellos tutores o aquellos padres, aquella paternidad que tú aceptas sobre tu vida. Aquellos maestros que aceptas sobre tu vida son aquellos que podrán marcar tu rumbo y llevarte hacia donde Dios quiere llevarte. Para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, necesitamos padres, necesitamos un padre que nos guíe, que nos instruya y que nos enseñe. Y a veces pensamos que esto es un asunto de niños, a veces pensamos que este es un asunto de padres e hijos solamente. No, esto tiene que ver con tu futuro y con mi futuro. Me impresiona. ¿Alguien sabe quién fue Alejandro Magno? Alejandro Magno, lo puedes googlear, lo puedes buscar. Fue un emperador de los más impresionantes que ha existido en la antigüedad. Alejandro Magno, o más conocido también como Alejandro el Grande, llegó a conquistar casi toda Europa, África y Asia. Escuchen esto. Casi 3 continentes pudo conquistar. Era un hombre tan impresionante y tan intelectual, porque la gente no entendía por qué era un hombre tan inteligente. Pero como era tan inteligente, también era tan estratega para la guerra. Era tan culto y tan estudiado que podía tocar cualquier tema con cualquier persona en cualquier nivel. Pero a la misma vez era un guerrero de carácter, era un hombre de guerra, era un rey, era un emperador que aún estando en el lugar más alto no entendían cómo era posible que podía conquistar, y llegó a conquistar hasta casi 3 continentes, no en su totalidad, pero sí llegó a estar su conquista en estos 3 continentes, como el continente europeo, el continente africano y el continente asiático. Escuchen esto. Cuando tú vas y estudias un poco de él, te vas a dar cuenta el por qué llegó a ser un hombre tan impresionante, a pesar de su locura y a pesar de su vida tan desordenada y degenerada, porque no tenía a Dios, pero llegó a hacer grandes cosas. Escuchen esto, realmente me impacta, porque detrás de él, su padre le puso como maestro al gran Aristóteles. Aristóteles había sido alumno de Platón y Platón había sido alumno de Sócrates. Tú dices, ¿qué es esto? 3 grandes estudiosos, sabios e intelectuales de la antigüedad. Él había obtenido toda esa sabiduría porque desde pequeño su padre lo había puesto para que lo entrenaran en toda sabiduría humana, inteligencia y conocimiento humano. Pero también tuvo otros 2 maestros, este hombre llamado Alejandro Magno. Y estos 2 maestros, uno de ellos fue Lidímaco, que lo enseñó en letras y cultura. Pero escuchen esto, otro de los maestros que le puso su padre fue Leonidas. ¿Alguien vio la película de 300? ¿Alguien vio la película de 300? ¿Sí o no? A ver. ¿Sí? Si no la han visto, véanla, la verdad. Salta un poquito de sangre, pero vale la pena. La película de 300 fue inspirada en este rey de Leonidas y realmente él existió. Era un rey con una reina muy famosa, pero con un gran ejército que desde niños los enseñaban a pelear. Desde niños los educaban a pelear. Era
un gran ejército el que tenía Leonidas, pero Leonidas fue tomado y fue llevado a enseñar al gran Alejandro Magno en carácter y en estrategias de guerra. Eso me impacta, porque tú dices, híjole, hay grandes personas hoy en día que están en lugares de honra, que han alcanzado grandes cosas, pero ¿por qué han llegado hasta ahí? ¿Por qué han logrado lo que han logrado? Y quiero traer esto desde el punto de vista bíblico. Porque la Biblia dice que hay una gran importancia en la paternidad. La paternidad es clave. La paternidad es importante. Yo me pregunto, ¿quiénes de ustedes no tienen hoy en día o no identifican la paternidad? Si tú no estás identificando y abrazando la paternidad, hay algo de lo que tú te estás perdiendo. Una gran bendición que Dios tiene para ti en la paternidad, y no solamente es una paternidad natural, sino es una paternidad necesaria hoy en día para que alguien nos muestre el camino, para que alguien nos guíe, nos instruya, para que alguien nos diga por dónde, y que hay cosas que otros ya vivieron que yo estoy a punto de vivir, y que si yo aprendo de ellos me voy a evitar muchos dolores de cabeza y muchos problemas que necesitamos urgentemente. Quisiera pedirle al grupo que pasara. Hay cosas que Dios está haciendo y que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero yo ahora entiendo y quiero abrirles un poquito mi corazón. Cuando yo tenía alrededor de 14 años, yo estaba ya involucrado mucho con el asunto de las drogas. Ya andaba prendidón, ya era un adicto a las drogas. A pesar de mi corta edad. Pero lo que era más impactante era que, no sé cómo pasó, pero me abrí paso. Bueno, ahora lo entiendo, ¿verdad? Al punto de estar con el hombre más importante de la ciudad, encargado de la venta y distribución de drogas en aquel tiempo, hace 23, 24 años. Eso marcó mi vida, porque aquel hombre había sido un hombre que había estado muchos años en la cárcel y que había llegado sin nada a la ciudad de donde soy yo, en Monclova, Coahuila, y rápidamente empezó a tener poder, influencia. Pero yo me acuerdo palabras como estas: Paquito, tú tienes que estar aquí conmigo. Yo me acuerdo palabras como estas mientras que él estaba sentado hablando penosa y vergonzosamente con comandantes, generales. Ven, siéntate aquí conmigo. Yo me sentía muy incómodo. Estaba platicando con algunas personas y de repente me dice: ven, estate aquí conmigo. Y en un principio no entendía con exactitud, pero después de que los días pasaban y el tiempo pasaba, me di cuenta que había algo que estaba pasando en mí, en mi corazón y en mi mente.
estaba siendo entrenado para un estilo de vida. Estaba siendo entrenado para hacer todo lo que yo veía que él hacía. Cuando Dios rescata mi vida y paso por un proceso donde estoy internado en el Estado de México, en una casa de restauración para adicciones, salgo de ahí, Dios cambió totalmente mi vida, Dios me transformó. Un día mi pastor me mandó a hablar y estábamos en una conferencia en el estado, en la Ciudad de México, y me dijo, era una conferencia para jóvenes, y me dijo: Paco, Dios pone en mi corazón decirte lo siguiente: así como Goliat fue el hombre que enfrentó a David y lo mató con una piedra y una honda, así como Goliat, hay una parte en la palabra que dice que Goliat era un paladín, un soldado especializado desde su juventud. La palabra juventud se traducía como desde muy joven, casi niño. Así tú fuiste tomado por el diablo, por el enemigo, porque él te quería entrenar para hacer grandes cosas contigo. Cuando mi pastor me empezó a decir esto, a mí me quebrantó y me pude dar cuenta que muchas veces estamos pasando por momentos y situaciones alejados de Dios, en donde si tú eres una persona que está rodeada de personas importantes, escuchen esto, si tú eres una persona que está rodeada de personas importantes, tienes que detectar qué tipo de personas son ellas en el ambiente en el que tú estás. Si son personas importantes en un ambiente como en el que yo estaba, de adicciones, de droga, de narcotráfico, de cuestiones ilícitas, no es más que una señal que el diablo está queriendo prepararte y entrenarte para cosas grandes dentro del reino de las tinieblas. Escuchen, si tú eres una persona que estás ahí en un ambiente empresarial, en donde vámonos y quitemos a un lado la cuestión delictiva y la cuestión de droga y todo eso, pero si tú estás en un ambiente empresarial importante, rodeado de personas poderosas y personas importantes en el mundo de los negocios, tienes que saber que por algo estás ahí, porque hay algo que Dios quiere hacer contigo, de tal manera que Él te ha puesto ahí en ese ambiente para que aprendas y llevar tu mentalidad y tu corazón a otro nivel. A un nivel mayor, pero no solamente de negocios o de empresas o de hacer grandes cosas, sino porque Dios está llevando tu mentalidad sin que te conectes con Dios, conectado con Él, para que tú seas una persona de bendición. De la misma manera, si Dios te ha puesto en un lugar en donde hay planes y cosas grandes que van a pasar, van a suceder o están pasando, tienes que identificar que Dios está interesado en entrenarte. Dios está interesado en tratar contigo. Dios está interesado en hacer algo importante con tu vida.
Necesitas saber que ahorita es un tiempo de entrenamiento para las cosas grandes que Dios va a hacer, que Dios va a cumplir y que Dios va a entregar a tu vida en el nombre de Jesús. Pero no rechaces la paternidad. No rechaces la paternidad. No rechaces el consejo. No rechaces. No se trata de la edad. No se trata de la edad. Se trata, si es de Dios, se trata de lo espiritual. No se trata de la edad. Y muchas veces parece ser que la edad viene a ser un impedimento. Este chamaco que me va a enseñar. Pues un día vi a mi abuelo que sus nietos le estaban enseñando cómo usar el celular. Un día vi a mi abuelo que mi hermana le estaba diciendo cómo mandar WhatsApp y cómo meterse al Facebook, cómo etiquetar, cómo subir publicaciones. Y mi abuelo, a ver, dime, mija, ¿dónde le pico? ¿A dónde le muevo? ¿Cómo le hago? Ahí no, papá, hazle acá, mira aquí, hazle así. O sea, es un ejemplo a lo mejor muy significante, pero ahí te das cuenta que no se trata de la edad. No se trata de la edad. Si tú tienes cierta edad, no menosprecies, no rechaces. No rechaces, no menosprecies, que tu edad no sea un estorbo para que sigas aprendiendo y para que tú puedas tomar la paternidad de Dios a través de personas que acerca tu vida, personas que Dios tiene cerca de ti, personas que estarán cerca de ti y que Dios quiere usarlas para entrenarte, para bendecirte y para hacer cosas grandes contigo, porque Él te quiere preparar para un futuro en el nombre de Jesús. Amén. Por eso es tan importante la paternidad. La paternidad me llevó a sanar. Y creo que es una de las principales cosas. La paternidad nos lleva a sanar nuestro corazón, a sanar nuestras vidas. Está comprobado. Una vez estaba estudiando para tener un poco de información para lo de la casa del mesón y me di cuenta del gran porcentaje que hay de hombres y mujeres lastimadas y heridas en su corazón por causa de no tener paternidad en sus vidas. Pero también me di cuenta de la gran bendición que hay cuando hay una gran paternidad y cómo el índice y el porcentaje de delincuencia baja totalmente cuando hay padres que cuidan, instruyen, disciplinan, enseñan, adoctrinan a sus hijos. Me di cuenta que era necesario en mi vida levantar mi mano y decir: aquí estoy, pastor, quiero que me veas como un hijo. Aquí estoy, pastor, quiero que me instruyas y quiero aprender todo lo que Dios te ha enseñado. Aquí estoy, quiero ser un alumno, quiero ser un hijo, que no solamente le digan las cosas bonitas, sino que también me digas aquellas cosas que probablemente no me gusten, pero que son necesarias que yo pueda escuchar. Aquellas cosas que necesito para realmente crecer como Dios quiere que yo crezca. Aquellas cosas que tengo que cambiar. A veces parece que somos esos hijos malcriados que no nos gusta que nos digan nada. Cuidado con esos hijos que no les gusta que les digan nada,
Porque esos hijos van a crecer malcriados, hay muchas posibilidades que se conviertan en hijos problemáticos, hijos torcidos, ¿verdad? Porque no les gusta que les diga nada, ¿no? Enseña a tus hijos, ¿no? Y más cuando son adolescentes, ¿no? Ahorita nosotros, ven, te quiero decir algo. Y le empiezo a decir a uno de mis hijos, no, tranquilo, siéntate, escucha lo que te quiero decir. Abre tu oído no solamente a las pláticas, a las conversaciones, a los piropos, a los juegos. Abre tu oído a la corrección, dice la palabra. Porque la corrección te va a salvar, la corrección te va a formar, la corrección va a hacer que seas un hombre de éxito, la corrección va a hacer que seas un verdadero hombre de verdad en Dios, un hombre de carácter, un hombre verdadero, una mujer verdadera. A veces nuestro oído está cerrado a que te digan tus verdades. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan. No, nada de eso. Que tu oído no se cierre. Sí, hay veces que hay personas que se llevan muy bien contigo, pero nada más diles algo que no les gusta y ahí te veo en diciembre. ¿Sí o no? Por eso dicen que los verdaderos amigos, ¿no? Son aquellos que nos dicen las verdades. Y a veces tú le dices, ¿por qué no le has dicho? No, se enoja. Me hace que así, mira, me hace así. Córtale. No manches. Porque queremos escuchar puro piropo, pura buena onda, pura diversión. Pero la paternidad verdadera no es solamente la que te va a sobar el hombro y el lomo. La paternidad verdadera no solamente es el que va a venir, te va a abrazar, te va a apapachar y te va a decir, hey, tú puedes. La verdadera paternidad no solamente va a venir y te va a decir, hey, vamos, tú lo vas a lograr. La verdadera paternidad es la que te dice tus verdades, la que te disciplina, te corrige, te estorba. La verdadera paternidad es la que te va a decir lo que te molesta y te duele. Pero ¿sabes qué? Muchas veces eso es necesario para que tu vida sea levantada, para que tu vida sea cambiada y transformada por Dios en el nombre de Jesús.